Saludos mentes curiosas y bienvenidas, nos vamos de safari en África. En este episodio les traemos un viaje épico en el tiempo y la posibilidad de aprender sobre naturaleza y algunos conceptos básicos de la biología de una manera divertida. Un gran plan en familia, así que llamen a sus chiquitos y vámonos de safari juntos. ¿Están todos listos? Comencemos. Saludos mentes curiosas y bienvenidos a otro episodio de FamGeo. No tienen por qué estar tímidos, esto todo es por ustedes. Primero que todo, les vengo a contar que el material de África viene en camino. Pronto podrán ver la segunda temporada del canal FamGeo y aquí les tenemos la fecha de lanzamiento. No entiendo, pasan los días y nada que llega. El viaje a África fue un viaje que a mí me cambió la vida. Es un viaje que tiene mucho más que ver que simplemente animales. África es un continente impresionante. Más allá de sus animales, los paisajes, la cultura, las costumbres, los viajes, la gente, todos estos son temas muy interesantes para tratar con todos ustedes y nos da la posibilidad de mostrarles algo inédito. No sé si sea inédito, pero seguro que se van a divertir. Yo en el momento del viaje estudiaba biología y lo que yo vi, sentí y experimenté en ese viaje fue una de esas validaciones del proceso, algo que me hizo sentir que realmente estaba en el camino correcto. Yo amo la biología y amo la naturaleza, por eso es parte de la razón por la cual comenzamos este canal y quiero que este material y esta pasión por la naturaleza y la biología se vea reflejada también en el material que les voy a presentar. Entonces, todos estos videos del canal tienen un antes y un después. Como pueden ver, aquí en la pantalla tenemos el video original grabado del lado izquierdo y el video después del proceso en el lado derecho. Ha sido un proceso largo, es algo que yo nunca había hecho antes, pero con el uso de inteligencia artificial hoy en día podemos hacer algo que se llama upscaling. Es un proceso en el que tomamos un video original en muy baja calidad y a través de inteligencia artificial lo mejoramos a los estándares de hoy en día o por lo menos cercano a ellos. Y les puedo decir que llevo más de una semana arreglando estos videos para podérselos llevar a todos ustedes. Así que espero que cuando llegue la segunda temporada todos estén listos para verla. Me paso contando las horas para que llegue el momento. Hasta el próximo episodio, manténganse curiosos. Saludos mentes curiosas, bienvenidas al segundo episodio de nuestra nueva temporada. Hoy venimos a mostrarles algo diferente. Esta corta pero impresionante temporada es una joya de los destinos turísticos naturales del mundo, África. Hola a todos, no nos veíamos desde México. África fue un destino que tuve el privilegio de visitar hace 22 años, pero en ese momento la tecnología era muy diferente a la de hoy en día. El material que les presentamos en estos episodios fue grabado con una cámara DVI y posteriormente digitalizado y mejorado, lo cual por sí solo fue un gran reto como vimos en el episodio anterior. Acompáñanos en este recorrido por Kenia y Tanzania, donde podrán conocer más sobre su gente, su fauna y sus ecosistemas. ¿Están listos? Comencemos. África es considerada como la cuna de la humanidad. Aquí los seres humanos han habitado sus sabanas, selvas y montañas por miles de años, coexistiendo con una variedad de animales y peligros que acechan a cada paso. Desde grandes depredadores hasta pequeñas y venenosas criaturas, este lugar requiere de nuestra completa y constante atención. Para esto debemos seguir ciertas reglas. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo así que reglas? Y así es, cada destino tiene sus reglas, así que presten atención. No, reglas no, a mí no me gustan las reglas. 1. Nunca te debes bajar del vehículo. Si necesitan ir al baño, ustedes pueden poner pausa al video. Nosotros no tuvimos esa suerte. 2. No toques nada que no conozcas. Aquí hay plantas venenosas, alacranes bajo las rocas y los monos no son tan amigables como parecen. 3. No te lleves nada más que tus fotos y no dejes nada más que tus huellas. Debemos generar el menor impacto posible sobre estos ecosistemas. Ya que tenemos las reglas claras, entonces entremos en materia.
El proceso de planear un safari es un proceso largo desde su inicio. En esta ocasión nosotros optamos por contratar una compañía local en Kenia, que resultó ser mucho más barato que la oferta internacional. Además, hicimos los trayectos entre nuestros destinos por tierra, lo cual no solo es más barato que hacerlo por aire, sino que también muestra una realidad mucho más cercana a lo que es la vida aquí. Fueron trayectos ocasionalmente largos e incómodos por la calidad de las carreteras y las distancias entre las visitas, pero hay mucho más que ver en África que animales. Este es el primer punto importante que quisiera hacer. En el viaje buscamos planear todo alrededor de los parques nacionales y visitamos varios de ellos como Nakuru, Serengeti y Ngorongoro. Pero también hay reservas privadas como Sweet Waters, que son una gran adición al paquete en mi opinión. Además, hay que decir que el turismo que reciben estos países está acostumbrado a buena comida y acomodaciones, que a menudo se encuentran dentro del mismo parque. Y habiendo dicho esto, ahora sí, a lo que vinimos. Dentro de los safaris hay un concepto muy utilizado que son los grandes 5. Estas son 5 de las especies animales más importantes, reconocidas y significativas dentro de la fauna africana. ¿Pueden adivinar cuáles son? Aquí se las cuento en orden de tamaño. Elefante, rinoceronte, búfalo, león y leopardo. Y de entrada puedo decirles que aquí los podrán ver todos, aunque el leopardo fue el más difícil de encontrar. Es un animal con una naturaleza solitaria y esquiva, fue uno de los hallazgos más especiales del viaje. Aunque estos grandes 5 son un buen marco de referencia sobre lo que los turistas quieren ver en un safari, las mejores sorpresas son las más inesperadas. ¿Qué fue eso? Está el águila. La fauna africana es muy diversa y diferente a la de otros continentes, inclusive se podría decir que es única. El Serengeti es una región comprendida entre Kenia y Tanzania. Son planicies que se extienden por muchos cientos de kilómetros y que son el escenario de una de las migraciones más importantes e impresionantes del mundo animal. En ella, millones de ñus y cebras cruzan estas increíbles distancias en busca de praderas frescas, impulsadas por las lluvias y sus instintos reproductivos. Seguro que no es tan cómodo como un carro, pero es gratis. Juntas, estas dos especies han creado una relación en la que ambas se benefician llamada mutualismo. Los ñus ofrecen su olfato y las cebras su visión. Por sí solos no son nada especial, pero juntos se complementan y son mejores. Debe haber una enseñanza por ahí en algún lado, ¿no? A través de cientos de miles de años, estos comportamientos han evolucionado juntos, dándole a cada especie características únicas y su lugar en uno de los espectáculos naturales a mayor escala en todo el planeta. En nuestro viaje tuvimos la oportunidad de volar en globo sobre estas llanuras para presenciar el proceso migratorio de primera mano. Desafortunadamente las fechas no coincidieron con los volúmenes de animales que esperábamos ver, aunque esto no lo hizo menos memorable. Aunque sí debo decir que tuvimos un inconveniente. Observamos varios incendios desde el globo que probablemente contribuyeron a la escasez de animales. Aunque preguntamos por la causa de los incendios, estos no pudieron ser atribuidos a ninguna causa en particular. El fuego en estos ecosistemas es algo habitual y puede tener varios orígenes. Según el guía que nos acompañaba, pueden ser inclusive intencionales. Las cenizas de la vegetación sirven como fertilizante para un nuevo ciclo, asumiendo que coincidan con el inicio de las lluvias. Estoy seguro de que va a comenzar a llover. Afortunadamente, estos parches negros visibles en el paisaje no afectan gravemente los árboles. En estas planicies los árboles son esporádicos y las distancias entre ellos no permiten que el fuego queme sus copas. El fuego aquí afecta mayormente el pasto, arbustos y los pequeños animales que no logran escapar de la conflagración, pero que a su vez sirven de alimento para otros animales que aprovechan la invitación a la parrillada.
Sin duda el paisaje africano desde el aire fue algo inolvidable, es una sensación extraña, una mezcla entre la serenidad de la naturaleza y el ruido ensordecedor del gas y el fuego que se utiliza para calentar el aire. Si están planeando un safari en África, no se queden sin experimentar esta maravilla. De nuevo con los pies en tierra, este viaje todavía tiene mucho más que ofrecer. Para los que no lo sepan, gran parte del continente africano fue colonizado por los europeos. Kenia y Tanzania ambas fueron colonias y por lo tanto son países con historias similares, aunque uno de ellos fue territorio inglés y el otro alemán. Hasta el día de hoy, ambos países muestran los rezagos del tercer mundo, visibles en su pobreza y falta de infraestructura, habiendo sido víctimas de industrias extractivas por siglos. No son minerales, o es petróleo, o árboles, pero siempre hay algo. En el momento de nuestra visita, Kenia era un país que intentaba desarrollar una industria turística al nivel de sus vecinos al sur. No sé si siga siendo así, pero en su momento era más económico y su gente era increíblemente amable. Un país con una vocación al ecoturismo como lo conocemos hoy en día, pero que lamentablemente hasta el día de hoy sigue sin consolidarse. Tanzania, al contrario, era un destino turístico por excelencia y su fama mundial en el mundo de los safaris lo hacía un destino mucho más reconocido, pero con un alto precio. La gente no era tan amable y los costos eran mucho más altos para el viajero. Aunque ambos destinos son similares, creo que si tuviera que escoger entre los dos me quedaría con Kenia. Hay otro punto importante que quisiera compartir con todos ustedes y es algo que llevo conmigo hasta el día de hoy. Hay tribus indígenas, especialmente en el lado de Kenia, que se llaman los Masái. Estas son culturas ancestrales, descendientes de los primeros humanos en un lugar que es considerado como la cuna de la humanidad. Comunidades que han vivido aquí por miles de años manteniendo vivas sus tradiciones y su modo de vida. Al momento de la visita recuerdo que me impactó mucho ver estas tribus viviendo en condiciones tan precarias. Me preguntaba cómo era posible que a principios del siglo XXI hubieran personas que aún vivieran sin electricidad o agua potable. Inclusive más increíble todavía es que hay una práctica común en estas tribus que es meter sus animales domésticos de noche a sus casas y así evitar que estos sean víctimas de animales salvajes. ¡Ah, cuidado! Yo les dije que era peligroso. Para estas comunidades la riqueza de un hombre no se mide por cuántos ceros tiene su cuenta bancaria, sino cuántas cabras y vacas tiene a su nombre. Estos animales de pastoreo son utilizados ocasionalmente por su carne, pero más importante aún, son apetecidos por su sangre que se mezcla con su leche y se bebe sin tener que sacrificar al animal. No creo, lo veo, lo huelo, pero no, creo que no. Además, estos animales son un bien intercambiable. En su cultura, todo matrimonio ocurre con un intercambio de animales, como un dote de parte de la familia del novio a la novia. Esto en su cultura se llama lobola, aunque su dependencia de estos animales se ha convertido en un problema. Al ser considerados tan valiosos, sus animales se convierten en parte de la familia. Muchos de estos animales no solo duermen dentro de la aldea, sino dentro de las casas y sus heces se ven por todas partes. Los problemas de salubridad son evidentes y la proliferación de las moscas y mosquitos es un problema grave en su calidad de transmisores de enfermedades. Fue algo que me costó mucho entender. Inclusive debo decir que nos hicieron más de una oferta por mi prima, una niña de 15 años en su momento, que aunque parecía un chiste, terminó siendo la dura realidad. Lo cual me lleva al próximo punto que quisiera hacerles a todos ustedes. Evitemos juzgar a los demás basándonos en nuestra propia realidad. Nadie tiene la razón absoluta y cada quien debe vivir su realidad de acuerdo a sus posibilidades. Bueno, todavía queda más de África, nos vemos pronto. Con esta reflexión los dejamos por ahora, esperando que hayan disfrutado el episodio. Si es así, por favor, antes de irte, déjanos un like, suscríbete al canal y no olvides escribir tus comentarios. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comparte este contenido con otras mentes curiosas y hasta el próximo episodio, manténganse curiosas.
Saludos mentes curiosas y bienvenidas a nuestro tercer episodio de nuestra temporada en África. En este episodio les traemos datos curiosos, lugares mágicos y muchos animales. ¿Están listos? Comencemos. Visitar África en safari fue una experiencia llena de sorpresas y datos curiosos, pero pocos me impactaron tanto como este con el que abrimos el episodio de hoy. Es un dato que los libros de historia no enseñan, lo escuché durante el viaje de parte de nuestro guía y creo que con el paso del tiempo se ha convertido en un mito. Hola a todos, eso suena interesante. Como vimos en el episodio anterior, gran parte de África fue colonizada por los europeos y en 1886, cuando los alemanes e ingleses delimitaban arbitrariamente las fronteras de sus colonias, se dice que la reina Victoria de Inglaterra le regaló el monte Kilimanjaro a su contraparte alemana a cambio de parte de la costa de Zanzíbar, un archipiélago en el Océano Índico. El monte Kilimanjaro no solo es el pico más alto en todo el continente africano, sino que es un volcán inactivo con una altura de 5.895 metros y nieves perpetuas, situado en la frontera entre Kenia y Tanzania. Aunque hoy en día el volcán le pertenece a Tanzania, ambos países y sus respectivos pueblos sienten que ancestralmente son sus tierras, creando una eterna rivalidad sobre este territorio. Esta montaña es uno de los picos nevados más apetecidos por exploradores y alpinistas de todo el mundo, que lo visitan para probar sus habilidades. ¿Quién de ustedes cree que es capaz de subir hasta acá? Sin duda los paisajes africanos son muy llamativos, pero el continente es más reconocido por su fauna exuberante. Y volviendo al concepto de los grandes 5, aquí les traemos el primero en la lista. El elefante es el animal terrestre más grande del mundo. Es un mamífero que puede vivir hasta 70 años y aunque existe una variedad asiática, el elefante africano es el más grande de los dos. Los elefantes, a pesar de su tamaño, son animales herbívoros y consumen alrededor de 150 kilos de materia vegetal al día, con un peso de hasta 6 toneladas. Uy, eso sí es mucha lechuga. Estos animales viven en manadas lideradas por una elefante hembra y son reconocidos por su excepcional memoria, que les ayuda a recordar rutas migratorias y los lugares donde encontrar agua. Los elefantes se comunican por medio de infrasonidos que no son perceptibles por los humanos y estos pueden viajar a varios kilómetros de distancia. Algo así como señales de humo, creo yo. Estos animales también ayudan a moldear sus ecosistemas tumbando árboles y esparciendo sus semillas por la sabana africana. A falta de manos, estos grandes mamíferos han desarrollado una trompa prensil con miles de músculos individuales que les sirve no solo para tomar objetos con gran finura, sino también arrancar ramas y tomar agua, ya que su boca no alcanza al suelo. Pero si ya conocían todos estos datos, aquí les dejo uno nuevo que probablemente no conocían. Los elefantes se emborrachan. Hay un árbol en África llamado amarula y este árbol produce un fruto que después de maduro se fermenta con rapidez produciendo alcohol con el azúcar de la fruta misma. Es un árbol muy apetecido por los elefantes, pero también hoy en día por los humanos, que lo usan para crear un licor que lleva su mismo nombre. Señor mesero, sírvame otro, estos no emborrachan. El segundo animal de la lista es el rinoceronte. Existen 5 especies de rinocerontes en el mundo y en África se encuentran 2 de ellas. El rinoceronte blanco y el rinoceronte negro son animales muy similares y su color no es una manera fácil de distinguirlos, pero sí hay un truco para hacerlo. Al igual que los elefantes, los rinocerontes pertenecen al grupo de los paquidermos, que quiere decir piel gruesa por su significado en latín. Pero esta piel gruesa también es sensible al sol y a los insectos, así que estos animales utilizan el barro como protector solar y repelente, haciendo que su color a simple vista sea muy similar. Uy, creo que se me fue la mano con el alcohol. La manera correcta de diferenciar estas dos especies realmente está en su boca. El término rinoceronte blanco viene del inglés white rhino, pero el animal claramente no es blanco y la explicación es la siguiente.
El nombre que se le puso originalmente a este animal era rinoceronte ancho, que en inglés sería white rhino, haciendo referencia al ancho de su boca, pero con el tiempo white se terminó convirtiendo en white, como una manera de diferenciarlo de su pariente negro. La boca del rinoceronte blanco es aplanada y chata, se podría decir que es ancha, mientras que la boca del rinoceronte negro termina en punta y es utilizada como una extremidad, similar a la trompa de un elefante. El cuerno de estos animales está hecho de queratina, que es de lo que está hecho nuestro cabello y nuestras uñas. Pero en el caso de los rinocerontes, este cuerno es altamente apetecido por sus supuestos poderes curativos, lo que ha llevado a esta especie al borde de la extinción. Se dice que ya no quedan rinocerontes blancos salvajes, así que disfrútenlos. Aunque dentro de los grandes 5 no hay ningún ave, el continente africano alberga una gran variedad de estos animales. Los pájaros son un grupo de animales muy variado que se ha adaptado a una diversidad de condiciones, dándole a cada especie un rol y un lugar en el ciclo de la vida. El avestruz es el ave más grande del mundo y aunque no puede volar, alcanza velocidades de hasta 70 km por hora en tierra. Los machos y las hembras se distinguen por su coloración, mientras los machos son de color negro con blanco, las hembras son de color gris. Estos animales son omnívoros porque aunque prefieren una dieta de plantas, ocasionalmente pueden comer pequeños animales que encuentran a su paso. ¡Qué asco! ¿No le da pena? Estamos en público. Los flamencos son otra de las especies de aves que encontramos comúnmente en África. Sus inmensas colonias hacen parte de uno de los espectáculos más impactantes de los lagos africanos, llegando a los millones de individuos. Mediante un baile coordinado que parecería un ballet, estas aves se alimentan de algas y pequeños crustáceos que filtran con su pico y de donde sacan el color rosado de su plumaje. Los pelícanos africanos conviven tranquilamente con los flamencos, ya que no compiten por espacio ni alimento. Estas inmensas aves utilizan la cooperación para cazar peces que pueden almacenar en una bolsa que es una extensión de su pico y que llega a almacenar hasta 13 litros. Aunque esta membrana también es utilizada para termorregularse bajo el implacable calor africano. Todavía tenemos muchas más aves, animales e historias para contarles en este recorrido por África, pero este episodio ha llegado a su final. En el próximo episodio veremos algunas de mis aves favoritas del paseo y así seguiremos descubriendo todo lo que este continente tiene para ofrecer. Antes de irse, por favor, déjanos un like y suscríbete al canal si no lo has hecho. Escribe tus comentarios sobre tu momento favorito y no olvides compartir este contenido con otras mentes curiosas. No siendo más, por el momento me despido y gracias por llegar hasta el final del video. Hasta el próximo episodio, manténganse curiosas. Saludos mentes curiosas y bienvenidas a un episodio más de nuestra temporada en África. En el episodio anterior vimos los primeros 2 de los grandes 5 y comenzamos a ver algunas de las aves africanas. En este episodio los invitamos a continuar recorriendo Kenia y Tanzania en un safari que nos transporta en el tiempo más de 20 años atrás, donde les traemos algunos de los animales más increíbles del continente africano. ¿Están listos? Comencemos. 20 años en principio no parecería mucho tiempo, pero en términos tecnológicos 2 décadas podrían ser una eternidad. Y por eso hago la salvedad para aquellos de ustedes que se unen tarde a la temporada, les recomiendo que vean estos episodios en orden. Continuando con el tema de las aves donde dejamos el episodio anterior, aquí les traigo más sobre este fascinante grupo de animales. El continente africano es hogar a más de 2.300 especies de aves, pero esta gran diversidad de especies no sería posible sin 2 factores como motores del proceso evolutivo. La adaptación y la competencia han llevado a este grupo de animales a aprovechar una variedad de hábitats y a desarrollar una variedad de características que hace a cada especie única.
Aunque las plumas, el pico y los huevos son características que tienen todas las aves, también hay otras adaptaciones que las hacen diferentes, y ninguna más importante que su alimentación. El pico de un ave es una herramienta esencial y única, lo que lo hace un gran indicador sobre la dieta y los hábitos de cada animal. Mientras las aves de rapiña tienen picos terminados en punta para matar y rasgar, hay otras aves como el loro que usan su pico para abrir frutas y romper semillas. La grulla africana o grulla coronada, en mi opinión, es una de las aves más elegantes del reino animal. Su mezcla de colores y modo de caminar pausado y sigiloso le dan su elegancia, digna de una corona. Estas aves habitan humedales y se alimentan de insectos, anfibios y plantas en menor proporción. Las patas de las aves también han dado lugar a una gran variedad de adaptaciones, ya que después de su pico, las garras son su segunda línea de ataque y defensa. Es así como actúa un concepto muy importante de la biología llamado evolución convergente. La evolución convergente es un fenómeno que se evidencia cuando dos especies llegan a la misma adaptación por dos rutas diferentes evolutivamente hablando. El pasto de las planicies africanas es un pasto alto y por consiguiente esconde muchos de sus tesoros, así que este ha obligado a las aves terrestres a estirar sus patas y así lograr un mejor punto de vista. El pájaro secretario recibe su nombre debido a la similitud de su plumaje con las plumas para escribir de los antiguos secretarios británicos, y al igual que la butarda cori, son especies terrestres especializadas en cazar reptiles y pequeños mamíferos, dignos ejemplos de la evolución convergente. Aunque también hay otros tipos de patas, hay especies como la jacana, que utiliza sus grandes dedos para caminar sobre la vegetación acuática en busca de insectos. También hay otro tipo de aves que, aunque han adquirido una mala reputación, cumplen una labor indispensable en estos ecosistemas. Las aves carroñeras son animales adaptados a vivir de los restos de otros animales, y con tantos depredadores alimentándose, aquí nada se desperdicia. Cuando pensamos en aves de carroña, automáticamente pensamos en los buitres, y aunque esta especie se ha ganado una mala reputación, la verdad es que son animales no solo necesarios, sino carismáticos. Desde los leones que matan el antílope, pasando por las aves que se comen los restos y los escarabajos que limpian todo, es un festín comunal. La jirafa es un animal asombroso, llama la atención una forma que parecería poco natural, pero en realidad es un gran ejemplo de la evolución haciendo su trabajo. A diferencia de la creencia popular de que las jirafas evolucionaron un cuello largo para alcanzar las hojas de los árboles, aquí lo que está en juego es algo diferente. Hablar de evolución es imposible sin mencionar otro concepto de la biología, que es la razón por la cual las jirafas tienen el cuello largo, y este es la selección natural. La selección natural fue la base de los hallazgos de Darwin y dice que los organismos mejor adaptados son los que más se reproducen y por lo tanto sus características son las que perduran en el tiempo. Este es el verdadero poder detrás de la evolución. Pero además de su largo cuello, las jirafas también tienen una lengua morada con propiedades antisolares de alrededor de 50 centímetros, un corazón que pesa alrededor de 11 kilogramos necesario para impulsar la sangre del animal a 2 metros de altura, y como si todo esto fuera poco, tienen cuernos, un animal fascinante. El siguiente de los grandes 5 africanos es el búfalo, y aunque parecen dóciles vacas desde lejos, en realidad son tanques de casi 1 tonelada de pura furia y actitud. Si hay un animal que pone a temblar al rey de la selva es el búfalo. Además, vale la pena mencionar que donde hay un búfalo hay una manada. Son una especie social que cuida a sus crías como grupo, como una gran familia. Y esa es la idea con la que quisiera dejarlos en este episodio. La manada puede ser de cualquier tamaño. Una familia, una ciudad, un país o inclusive un planeta. Cuidémonos los unos a los otros en vez de hacernos daño. Si te gustó el episodio antes de irte, déjanos un like y suscríbete al canal si no lo has hecho todavía. ¿Qué opinas sobre la importancia de ser parte de algo más grande? Déjanos tus ideas en los comentarios, los leemos todos.
Comparte este contenido para seguir creciendo esta comunidad. Y hasta el próximo episodio. Manténganse curiosas. Saludos mentes curiosas y bienvenidos al penúltimo episodio de nuestra temporada en África. En este episodio los invitamos a seguir con nuestro recorrido del safari con animales increíbles y continuando la lista de los grandes 5. Hoy les traemos los reyes africanos. Comencemos. Bienvenidos. La fauna africana es reconocida a nivel mundial por algunos de los animales más extraordinarios del planeta, como hemos visto en este viaje. La palabra safari de hecho viene del suajili, un idioma africano en el que significa viaje, un viaje de descubrimiento y asombro y una experiencia para toda la vida. Lo que hace a África especial en términos de su fauna realmente es el tamaño de sus animales. Y aunque también hay muchas especies pequeñas, son los grandes animales lo que atrae a los turistas de todo el mundo. Siempre encuentran alguna manera de discriminarnos. Y hablando de animales grandes, aquí les traigo al primer rey, pero este no es el rey de la selva, este es el rey del agua en África, el hipopótamo. Aunque el hipopótamo tiene una versión pigmea que vive en zonas aisladas de África Occidental, la especie a la que nos referimos en esta ocasión es el hipopótamo común, que es mucho más grande y con una distribución más amplia. Es curioso que este animal no pertenezca a la lista de los grandes 5 africanos. Por su tamaño y sus orígenes, el animal parecería un acierto seguro. Sin embargo, el hipopótamo no está en la lista, aunque es uno de los animales terrestres más pesados del mundo, solo superado por el elefante y el rinoceronte. A pesar de sus 3 toneladas de peso, este animal es muy ágil, y aunque pasan gran parte del día en el agua, fuera del agua pueden alcanzar velocidades de hasta 30 km por hora, que combinado con su feroz temperamento los hace animales muy peligrosos. Los hipopótamos comen plantas y por lo general se alimentan de noche, pero en su calidad de los reyes del agua africana no soportan los intrusos. Son animales muy territoriales y esta es la causa de los ataques que resultan en muertes humanas. A pesar de su similitud con los cerdos, esta especie tiene un origen evolutivo mucho más cercano a las ballenas y sus parientes, con un ancestro común que data de alrededor de 55 millones de años atrás. Su enorme boca y colmillos son su herramienta de trabajo, y aunque comparten su territorio con cocodrilos y otros animales acuáticos, aquí el que manda es el rey hipo. Pero el que manda aquí es el rey Benedicto. Otra adaptación muy particular de estos animales está escondida en su piel. La razón por la cual los hipopótamos pasan gran parte del día en el agua es el sol. El ardiente sol africano no solo hace que estos animales se acaloren mucho, sino que también les produce quemaduras en la piel. Como respuesta a este problema, los hipopótamos han desarrollado un fluido espeso de color rojo que secretan por sus poros y que sirve de bloqueador solar y antibacterial al mismo tiempo. Lo que resulta muy útil en más de una manera porque a menudo encontramos grupos en pequeños lagos sin circulación de agua, donde los animales depositan sus heces en el agua donde viven. Teniendo en cuenta de que cada animal puede comer unos 40 kilos de vegetación al día y que no salen del agua durante el día. Aquí los olores son espantosos. Gas, lo que menos hay ahí es agua. El segundo rey o reina en este caso es la reina de los cielos africanos. El águila pescadora africana es un animal majestuoso e impresionante, pero también es un buen ejemplo de un fenómeno natural llamado dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual está presente en una variedad de especies del reino animal y quiere decir que los machos y las hembras de la especie son diferentes físicamente, ya sea por su tamaño, su color o sus adaptaciones. Los machos y las hembras se pueden diferenciar a simple vista. ¿Y acaso para eso no sirven las faldas? La hembra del águila pescadora es un animal con una envergadura entre sus alas de 2,5 metros de largo y un peso de casi 4 kilogramos, una de las aves voladoras más grandes del mundo. Como su nombre lo indica, esta ave está asociada al agua, ya que casi el 90% de su dieta son peces, que pesca en pleno vuelo con mucha fuerza y precisión.
Dicen que eso es malo para la digestión. El nombre científico de esta especie es vocifer, y esto es debido a su raíz en latín que quiere decir vociferar o hablar. Es un animal muy vocal y usa su llamado característico para comunicarse con su pareja y sus crías, ya que son aves monógamas que se aparean de por vida, viviendo más de 20 años. Esta ave sirve como símbolo de varios países africanos que la usan en sus escudos y banderas para representar libertad, fuerza y belleza. Espero que hayan disfrutado del Rey de las Aguas y la Reina de los Cielos, porque para completar la lista, aquí les traemos el rey que nos falta, el Rey de la Selva. El león es el segundo felino más grande del mundo después del tigre, con casi 200 kilos de masa corporal y más de 3 metros de cabeza a cola, aunque hay registros de animales aún más grandes. El león es el único felino social, un comportamiento atípico dentro de este grupo de animales. Los leones viven en manadas que están compuestas por un macho dominante, un grupo de hembras y sus crías. Pero cuando las crías del macho crecen, estas deben abandonar la manada para formar una propia o tomar el lugar de otro macho como líderes de manada, lo que lleva al infanticidio, donde el nuevo macho sacrifica las crías de su predecesor para asegurar su linaje, una práctica cruel y despiadada. Por favor, menos violencia. Una manada de leones es una jerarquía, donde cada animal tiene su lugar y su función dentro del grupo. Y aunque las que cazan son las hembras, por lo general el macho es el primero en comer. El león macho tiene dos funciones principales en su manada, la protección y la reproducción. El desafío consiste en evitar ser destronado usando su fuerza y por consiguiente mantener a salvo su descendencia. Y es aquí donde juega un papel muy importante su melena. La melena de un león no solo es una expresión de dimorfismo sexual como vimos hace un rato, sino que cumple dos funciones muy importantes. En primer lugar, la melena cumple una función estética. Hace que el animal se vea más grande para así ahuyentar a sus competidores y atraer a las hembras. Aunque la melena también es una herramienta de batalla muy importante, ya que protege las zonas más vulnerables del animal en los enfrentamientos. Es una gruesa capa de pelo que usan como un escudo contra las garras de sus oponentes. Cada quien se pone el abrigo como puede. Para prevenir altercados, los leones marcan muy bien su territorio por medio de su orina, que es aplicada en los árboles, y también usando su rugido, que puede alcanzar hasta 8 kilómetros de distancia. Aunque los leones pasan gran parte del día descansando para conservar energía, también es cierto que son muy activos en época de apareamiento. El tiempo en que la hembra entra en celo puede ser de 2 o 3 días, pero durante este periodo los leones se pueden aparear más de 50 veces por día. Oh, por Dios, eso es mucho trabajo. ¿Con cuál de los 3 reyes te identificas más? Déjalo en los comentarios, pero no te vayas sin dejarnos un like si te gustó el video. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y comparte este contenido para seguir creciendo nuestra comunidad juntos. Y hasta el próximo episodio. Manténganse curiosos. Saludos mentes curiosas y bienvenidas al último episodio de nuestra temporada en África. En este episodio les traemos los animales más rápidos, misteriosos y peligrosos del viaje. Sin duda algunos de mis favoritos. Comencemos. La curiosidad es una cualidad importante tanto en los animales como en los seres humanos. Es el motor que nos lleva al descubrimiento y espero que este safari haya sido eso, un camino de descubrimiento para ustedes como lo ha sido para mí. He aprendido a ser más crítico con el paso del tiempo y a medida que envejecemos queremos darle más significado a nuestras vidas para de alguna manera dejar una huella de nuestro paso por este planeta. Hacer una diferencia. Y esa ha sido la esencia de este canal desde sus inicios, así que una vez más bienvenidos a todos y entremos en materia. El guepardo es el animal terrestre más rápido del mundo, pero no el más rápido de todos. En el aire el halcón peregrino alcanza velocidades de más de 300 km por hora
y en el agua el pez vela se lleva el título con una velocidad de 110 km por hora. El guepardo puede alcanzar velocidades de 100 km por hora haciéndolo el más lento de los tres, pero al mismo tiempo es una maravilla de la naturaleza, con una variedad de adaptaciones que lo hacen más del doble de rápido que el ser humano más veloz. El largo de sus patas, la flexibilidad de su columna vertebral y su agarre son todas adaptaciones que hacen a este animal extraordinario, pero nada de esto sería posible sin la carrera evolutiva. Esta carrera evolutiva no es más que la relación que tiene el depredador con su presa, una constante competencia entre los dos para ver quién es más rápido, el guepardo o la gacela. Las marcas faciales de este animal son como su huella digital, pero cumplen un doble propósito. El negro bajo sus ojos reduce el brillo del sofocante sol africano para poder enfocarse en su presa, por lo que siempre cazan de día. Los guepardos tienen una estructura social compleja y flexible, donde las hembras son solitarias y son las únicas responsables de sus múltiples crías, pero rara vez sobreviven todas, ya que la madre debe ausentarse para cazar. Aunque en su adultez no es raro ver estos grupos de animales juntos, que por lo general son hermanos, pero esto lleva al problema de la baja variabilidad genética, que resulta en una baja capacidad de adaptación. Estos animales, a diferencia de otros grandes felinos, no tienen rugidos, se comunican por gruñidos o ronroneos, similar a un gato doméstico. Un dato bien particular. Para continuar, debo decir que desde pequeño he tenido una fascinación con los reptiles, y creo que es debido a su similitud con los dinosaurios, pero los reptiles no son el tipo de animales que comúnmente vemos en los safaris. A pesar de esto, aquí les traemos algunos de los reptiles más interesantes y peligrosos del continente africano, pero fueron grabados en cautiverio. Si no les gustan las serpientes, adelante en esta parte. Ver reptiles en su estado natural es muy difícil, son animales pequeños que pasan gran parte del día escondidos. Pero aquí podemos ver representados algunos de los subgrupos de reptiles más importantes, los cocodrilos, las tortugas, los lagartos y las pobres serpientes. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué pobres? Pero piénsenlo. Además de no tener extremidades, estos increíbles animales cargan el odio y el miedo de muchos, a un nivel reservado para las ratas y las cucarachas. Todos los animales tienen una razón de ser en este planeta. Ningún animal o persona debería estar por encima de otro. Y las serpientes cumplen una labor muy importante. Sin ellas estaríamos llenos de ratas. A grandes rasgos, las serpientes se podrían dividir en aquellas que son venenosas y las que no lo son. Pero al ojo inexperto todas son iguales, así que el resultado de sus interacciones con los humanos siempre terminan en la muerte de la serpiente. Las mordeduras de serpientes por lo general son accidentes donde el animal se siente amenazado y como defensa muerde como una advertencia. Tanto así que este tipo de mordeduras no usan el veneno, ya que este mortífero cóctel está reservado para sus presas y no es fácil de fabricar. Pero también hay especies como la mamba negra y la mamba verde que son animales muy rápidos y agresivos, con casos documentados donde han perseguido personas. La famosa mamba negra no obtiene su nombre por el color de sus escamas, sino por el color negro intenso en su boca que también usa como una advertencia. Pero inclusive, con su mala reputación, hay especies más peligrosas. La peligrosidad de una serpiente tiene que ver con muchos factores como la potencia de su veneno y la agresividad del animal. Pero hay un factor de riesgo aún mayor y es lo que hace a la víbora bufadora tan peligrosa: su interacción con los seres humanos. Su alimento favorito son las ratas y las ratas están donde están los humanos. Así que esto atrae a las serpientes a áreas pobladas que por consiguiente resulta en más ataques. Los venenos de serpientes vienen en 3 tipos: neurotóxico, hemotóxico y citotóxico. Cada tipo funciona de diferentes maneras, ya sea parando los impulsos nerviosos que paralizan a su presa o destruyendo los tejidos que causan sangrado interno y posteriormente la muerte. Un animal más digno de admiración que de miedo.
Recapitulando el concepto de los grandes 5 africanos que hemos visto en episodios anteriores, aquí les recuerdo los primeros 4 en orden de tamaño: elefante, rinoceronte, búfalo y león. Pero hay un último animal en la lista que es mi favorito: el leopardo, el más difícil de encontrar. El leopardo es el equivalente africano del jaguar, que vive en Sudamérica, y aunque son animales parecidos, son diferentes y su tamaño es la mitad de un león. La dieta de este felino es variada y está compuesta por aves, peces y una variedad de mamíferos de menos tamaño, pero lo que siempre tiene en común es su método de caza. Los leopardos son muy buenos escaladores y viven en los árboles, desde donde pueden atacar por sorpresa y a donde llevan sus presas para evitar ser robadas por otros animales. Aunque son animales solitarios, son el felino con la mayor distribución geográfica del mundo, que abarca más de 50 países diferentes desde el sur de África hasta Rusia. Incluyendo su forma negra, que es llamada pantera, pero es el mismo animal. Espero que hayan disfrutado este viaje por África para aprender y entender más sobre la biología y la naturaleza que nos rodea. Es importante cuidar este patrimonio para futuras generaciones y que la próxima vez que nuestros hijos quieran ver un leopardo no sea en la página de un libro. Antes de despedirme, quisiera hacerles un anuncio para todos los interesados que me han preguntado sobre qué sigue para el canal, y la respuesta es: uno de los destinos turísticos por excelencia en el mundo y un país que me llena el corazón de alegría y orgullo: Colombia. ¿Cuál fue tu episodio favorito de la temporada? Antes de irte, déjanos un like si te gustó el video, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y déjanos todos tus comentarios, nos encanta leerlos. Comparte este contenido para seguir creciendo la comunidad y hasta el próximo episodio. Manténganse curiosas.